Hola a todos, vamos a hacer un ejercicio para continuar con las variables get. En este caso vamos a hacer un verificador de números primos. Entonces vamos a poner un comentario, perdón, una etiqueta de título, h1, que diga verificar números primos. Y cerramos la etiqueta. Bien, aquí vamos a poner un texto que diga ingrese un número mayor a 1. Cambiamos la variable nombre por número. Y aquí vamos a borrar esto. Vamos a cambiar la variable por número. Y vamos a dejar el salto de línea. Grabamos y ejecutamos. Verificar números primos, ingrese un número mayor a 1. Bien, vamos a probar el código. Voy a ingresar 5 y lo doy a enviar. Como verán, imprime el 5, que vendría a ser esta parte del código. Voy a enviar 8 y también funciona. Ahora, acá hay un problema. Dice, ingrese un número mayor a 1. ¿Qué pasa si yo pongo menos 5? Despliega menos 5. ¿Qué pasa si yo pongo 8.1? Despliega decimales. Y aquí, en realidad me faltó, esto está mal, verifica un número mayor a 1 entero. Eso significa que no debería poder poner 8.1, porque aquí se especificó que tiene que ser entero. Igual, yo puedo escribir hola, y hola no es un número, así que tenemos que hacer un par de validaciones. Lo primero que vamos a hacer es validar si getNúmero es realmente un número, y eso lo hacemos con una función llamada isNumeric. Entonces, isNumeric de número. Bien, esto tiene que ir entre paréntesis, y en caso de ser verdadero ejecuta esta porción del código. Esto lo vamos a comentar, y aquí vamos a poner un eco que diga ok. Caso contrario, vamos a poner un mensaje que diga no ok. Entonces tenemos que si getNúmero es realmente un número, va a imprimir ok. Caso contrario, va a imprimir no ok. Grabamos, ejecutamos esto, y aquí ponemos, por ejemplo, 8. Nos da ok. Ahora, si yo escribo hola, nos da no ok. O sea, esta primera comprobación está funcionando. Bien, ahora vamos a verificar si el número es mayor a 1. ¿Y eso cómo hacemos? Vamos a concatenar otra condición, y eso lo hacemos con doble ampersand, de esta forma. Entonces, esto significa que se tiene que cumplir esta condición más la condición que viene a continuación, que sería esta. Vamos a utilizar este código si el número simplemente es mayor que 1. Entonces, si se cumple esta condición de que sea número y además el número es mayor que 1, nos va a dar ok. Caso contrario, nos va a dar no ok.
grabamos y probamos. Entonces aquí voy a poner de vuelta 8, me da OK. Obviamente si escribo hola, que ya habíamos probado, me da no OK. Pero si yo pongo 8, perdón, menos 74 y le doy a enviar, me da no OK. ¿Por qué? Porque acabo de ingresar un número negativo. Si yo escribo 74 positivo, nos da OK. Entonces ya tenemos la segunda comprobación, que a su vez está funcionando con la primera comprobación. Por último vamos a verificar de que el número sea entero. Para eso vamos a utilizar una función llamada round, que ahora les paso a explicar. Entonces volvemos a concatenar con el doble ampersand para una tercera condición. Y preguntamos lo siguiente. Si getNúmero es igual a la función round, de getNúmero con el parámetro 0, esta función nos obtiene o comprueba si un número es entero. Entonces, si el número original que nosotros ingresamos es igual al resultado de la función round sobre ese número, significa que es entero. En ese caso, aparte de que sea mayor que 1 y aparte de que sea un número, nos va a dar OK. Caso contrario, nos va a dar un no OK. Entonces, acá, si yo por ejemplo escribo 8, OK. Ahora si escribo 8.1, me da no OK. ¿Por qué? Porque 8.1 no es entero. Tampoco va a funcionar si escribo hola y tampoco va a funcionar si escribo menos 8. Entonces las comprobaciones han quedado hechas. Únicamente va a ingresar en esta porción del código siempre y cuando sea un número, sea mayor que 1 y sea entero. Ahora sí vamos a verificar si realmente el número ingresado es un número primo. Vamos a poner un comentario que diga verificar si es número primo. Y aquí vamos a crear una variable que se va a llamar número primo, que va a ser de tipo booleano, y lo vamos a definir como verdadero. Vamos a poner aquí un comentario de las condiciones número primo. Tiene que ser divisible por sí mismo y por la unidad. Estas son las condiciones para que un número sea primo. Solamente tiene que ser divisible por sí mismo y por la unidad. Ahora vamos a crear un contador que se va a llamar i e índice, y lo vamos a inicializar en 2. Luego vamos a crear un ciclo while donde vamos a hacer las comprobaciones. Aquí se abre y aquí se cierra. Bien, entonces vamos a consultar lo siguiente. Si getNúmero es igual a 0, pero el módulo, o sea, el resto de la división entre getNúmero y el índice da 0, eso significa de que no es un número primo. ¿Por qué? Porque no está saliendo una división exacta. Entonces, en ese caso, tenemos que setear otra vez la variable número primo como falso. En este caso, número primo es falso. Nosotros, antes de ingresar al ciclo, asumimos que el número que ingresó es verdadero.
pero luego en el while eso puede cambiar. Entonces, el ciclo while tiene que estar condicionado por lo siguiente. Si el índice es menor que getNúmero, va a permanecer dentro del ciclo. Y también va a permanecer dentro del ciclo si número primo es verdadero. Entonces, número primo. Estas son las dos condiciones. Y aquí me falta signo pesos, si no va a dar error porque las variables se definen con el signo pesos. Bien, entonces el while se va a ejecutar siempre y cuando el índice sea menor al número ingresado y la variable booleana sea prima, que por defecto es prima, así que la primera vez va a ingresar y va a ser la verificación. Si esta verificación falla, número primo automáticamente se va a poner en falso y la próxima vez que regrese va a salir. Y la otra que pueda salir del ciclo es que el índice ya no sea menor que el número ingresado. Bien, y después tenemos que incrementar la variable i, porque si no, este ciclo va a ser infinito, no va a terminar nunca. Entonces, una vez realizada la comprobación, tiene que incrementar el valor del índice para poder compararlo en esta porción del código. Bien, una vez que finaliza el ciclo while, lo único que tenemos que hacer es consultar de si es primo. Entonces, consultamos. Si la variable booleana está en verdadero, o sea, es primo, vamos a realizar un eco. Un eco que diga, vamos a crear un párrafo para esto, entre comillas dobles, y el párrafo va a decir el número, cerramos aquí las comillas, concatenamos, obtenemos el valor de número y le decimos es primo. Caso contrario, tenemos un else, significa que el número no es primo. Entonces, aquí ponemos no es primo. Bien, finalmente en el else significa que si entró por este else es porque no se cumplieron las condiciones. En este caso tenemos que desplegar un mensaje que diga introduce un número entero mayor a 1. Y grabamos y ya estamos en condiciones de probar el código. Pero antes voy a agregarle un espacio para que no se peguen los mensajes y a esto le voy a agregar un párrafo. Entonces aquí va a ser P y barra P. Algo muy importante que me había olvidado es que aquí tenemos que antes que nada verificar si llegó algo, si no va a dar error. Así que la comprobación inicial es if
getNúmero, si realmente existe algo. En ese caso, tenemos que realizar todo esto. Y aquí cerramos. Ahora sí, grabamos. Vamos a recargar. Vamos a eliminar todo esto. Y nos sale un error. Definir número. Ah, sí, perfecto. Tiene razón. Yo necesito saber si ingresó algo, pero todavía no sabemos qué. Así que número no es correcto. Tiene que ser solamente get, nada más. Ahora sí. Muy bien. Verificar números primos. Vamos a comenzar con la palabra hola. Introduce un número entero mayor a 1. Vamos a ponerle error. Ahí. Grabamos. Recargamos. Ahora sí. Introduce un número entero mayor a 1. Entonces voy a poner -5. Error. Voy a poner 3.8. Error. Voy a poner 1. Error. ¿Por qué? Porque definimos mayor a 1. Ahora sí. Vamos a poner 2. Y vamos a enviar. El número 2 es primo, porque solo es divisible por sí mismo y por la unidad. Si yo pongo 3, también es primo. El número 4 ya no es primo, porque es divisible aparte por sí mismo y por la unidad, es divisible por el número 2. Entonces, el número 4 no es primo. Ponemos 7, es primo. Ponemos 10 y no es primo. Bien, de esta forma hemos terminado el código. Ven que no es muy difícil hacer validaciones y hacer comprobaciones. Así que por el momento es todo y nos vemos en el próximo video. Saludos. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita.